Mencionábamos entonces que se trata de una permeabilidad selectiva. En otras palabras, aquellas sustancias hidrosolubles tienen mayor dificultad para atravesar la membrana que aquellas sustancias que sean liposolubles. Siempre recordar que van a existir algunos canales dentro de la membrana que van a facilitar el paso de aquellas sustancias, sobre todo aquellas que no tienen tanta capacidad para entrar a la célula, es decir, las sustancias hidrosolubles, sobre todo algunos iones que necesitan canales para atravesar la membrana. Bien. Los lípidos no se asocian con fuerzas covalentes. En otras palabras, el enlace covalente, quizás lo recuerden de química, se trataba cuando dos moléculas compartían electrones. En este caso, los lípidos simplemente están pegaditos quizás por la fuerza de presión unos con otros, pero están asociados por fuerzas no covalentes. Así que, a pesar de que podríamos pensar que no existe quizás una fuerza que los mantenga pegados, sí existe una unión entre ellos, pero no se trata de una fuerza covalente. En otras palabras, no están compartiendo electrones. Ahí está. No comparten electrones. Otra de las características especiales es que las membranas biológicas están compuestas de un extremo hidrófilo, que es la cabeza, y de un extremo hidrófobo, que son dos colitas. Si observamos esta estructura, vemos que la cabeza hidrófila está orientada hacia el exterior. Si se fijan, aquí en el exterior de la célula estaría toda esta zona hidrófila y acá en el interior de la célula otra zona hidrófila, y en medio de la membrana tenemos toda una capa que es hidrófoba, ¿sí? Donde están todas las colitas de todas estas pequeñas estructuritas que están acá. Pues bien, estos fosfolípidos que forman la membrana tienen esta capacidad de conformarse como en una bicapa. Si se fijan, decimos que es una bicapa porque hay una capa aquí arriba y hay otra capa aquí abajo. Entonces es una bicapa. Como recordamos entonces que se trataba de una permeabilidad selectiva, uno podría imaginarse que al ser el elemento exterior una porción hidrófila, que las sustancias hidrófilas podrían atravesar con facilidad la membrana, ya que el exterior es en su mayoría hidrófilo. Sin embargo, una vez que ya han atravesado la cabeza, tienen que atravesar todas las colas hidrófobas, de modo que esto la repele. Así que algunas sustancias tienen esa incapacidad de poder entrar a la célula, precisamente porque aunque sean capaces de adherirse a la zona hidrófila, no pueden pasar por el extremo hidrófobo. Caso contrario de las sustancias lípidas, que estas tendrían una mayor facilidad, ya que a pesar de que son un poco repelidas por la cabecita del esfingolípido, pasan con un poco de mayor facilidad por la zona hidrófoba. Bien, ¿qué ocurre cuando los lípidos se encuentran en un medio acuoso? Si ustedes se fijan, este es un producto de venta bastante común y que lo utilizan para remover el maquillaje y nos venden esto como agua micelar. ¿Pero qué significa esa agua micelar? Cuando un lípido es colocado en un medio acuoso, este tiende a formar vesículas, así como esta, o a formar micelas. Dependiendo de la cantidad de lípido que pongamos, va a ser micela o va a ser vesícula. Micela es chiquitito, vesícula es más grande. Entonces, cuando nos venden el agua micelar, quizás si ustedes lo han visto un poco más a detalle, se van a dar cuenta que el botecito tiene como dos capas, tiene una capa superior y una capa inferior que parecieran estar como separaditas. Bien, la capa superior es la de grasa, mientras que el resto es agua. Por eso, si ustedes leen las indicaciones de este botecito que dice agua micelar, dice, antes de aplicarlo, agítelo bien. Al agitarlo, se van formando estas micelas y es lo que le da el nombre, agua micelar. Y creo que tengo un botecito por acá, así que vamos a tratar de hacer el experimento. Vamos a ver. Bien, vamos a tratar de dejar de compartir pantalla un momentito para que observen lo que tengo acá. No sé si ustedes pueden visualizarlo bien. Aquí tenemos el botecito y no sé si observan que acá hay una interfaz donde se observa como una pequeña línea, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver.
Pareciera que hay dos sustancias dentro del bote. ¿Sí? Sí, sí, doctora. Bueno, agitamos este cosito y parece que milagrosamente se hizo toda una sola mezcla. Bien, si ustedes lo observan, de apariencia es un poco más turbio. Esa turbidez es causada por la presencia de las micelas. ¿Sí? Entonces eso es lo que nos venden con estos productos, ¿verdad? Agua micelar. ¿Y esas micelas para qué sirve? Bueno, resulta que cuando usted se aplica algún maquillaje en su rostro, algunas de las sustancias que usted se coloca, sobre todo aquellas que dice que son eh, resistentes al agua, son de carácter hidrófobo, precisamente para eso, para que el agua no se las barra cuando le pasa por encima. Entonces esas micelas para lo que le sirven es para remover aquellas impurezas que no son hidrófilas. Es decir, por ejemplo, exceso de maquillaje, sobre todo lo que le cuento yo que son de carácter hidrófobo. En otras palabras, de grasa. Bien. También tienden a conformar una estructura en bicapa, que esto es lo que obtenemos dentro de la célula. Si ustedes se fijan, el exterior de la célula normalmente la célula no suele estar libre o flotando en la nada, sino que se encuentra quizás rodeada de líquido, de ese líquido intersticial, ese líquido famoso intersticial. Pues bien, el interior de la célula ya sabemos que es el citoplasma y este en su mayoría es contenido líquido. Entonces, estos fosfolípidos tienden a orientar sus moléculas hidrófilas hacia la parte donde está el agua, de modo que buscan lo que es similar a ellos, mientras que los lípidos buscan un elemento que sea igual a ellos, es decir, buscan orientarse las colitas con las colitas y pues las cabezas para afuera. Así que tienden a orientarse, si se fijan, lo mismo con las vesículas o las micelas. Intentan orientarse con la cabeza hidrófila hacia el exterior. ¿Sí? Hacia el exterior. Bien. Aquí tenemos los dos componentes. Puede ser una micela, que una micela es más chiquita, puede ser una capa o puede ser una bicapa. Y en este caso, pues a la vez es una vesícula porque está conformada la pelotita completa. ¿Sí? Cuando hablamos de bicapa nos referimos a que hay dos elementos que están como uno arriba del otro, ¿sí? Una capa encima de la otra. Bien. ¿Cuáles son los tipos principales de lípidos? Porque hay varios tipos, ¿verdad? Entonces, los principales van a ser los ácidos grasos, los triacilgliceroles, que son derivados, los jabones y detergentes y las ceras. Bien, vamos a ir tratando de dilucidar cuáles son los detalles de cada uno de estos. Los ácidos grasos, estos son la estructura general de los ácidos grasos. Se parece, si ustedes se fijan, precisamente a la cabecita que habíamos visto anteriormente, salvo que esta es una sola fila. Una sola fila. Aquella, si ustedes se fijaron, tenía dos colitas. Este podríamos decir que solo una colita con su cabeza hidrófila. Ese sería un ácido graso. Si se recuerdan ustedes cuando mirábamos los grupos funcionales, este es un grupo carboxilo. Carboxilo. Bien. Entonces eso es lo que le confiere la propiedad de ácido, mientras que el resto de la cadena, ya habíamos mencionado esto también anteriormente, se trataba de una cadena en general de carbono e hidrógeno que suele estar lleno de hidrógeno o que suele tener en algún momento algún doble enlace, triple enlace o varios dobles enlaces. En este caso, aquellas moléculas que no tengan dobles enlaces van a ser ácidos grasos saturados, mientras que aquellos que tengan al menos un doble enlace o más van a ser insaturados. También podríamos denominar los ácidos grasos que sean poliinsaturados cuando tienen más de un doble enlace. Si por ejemplo esta molécula, aquí en este caso solo es monoinsaturada porque solamente tiene un doble enlace. Si esta molécula tuviese varios dobles enlaces sería poliinsaturada. Entonces simplemente si tiene uno, mono. Si tiene varios, poli. Tratar como de identificar esas dos características. Una, si la cadena está totalmente llenita, pues está saturada, ¿sí? Ácido graso saturado. Mientras que si la cadena no está totalmente llena, se trata de un ácido graso insaturado. Pues bien, este tipo de ácidos, aquí ustedes van a encontrar algunos de los nombres, no me interesa en general que se aprendan, ¿verdad?
como les he mencionado los nombres de estos. Sin embargo, hay que mencionar quizás esta característica. Si ustedes ven acá este número extraño, ¿qué significa? Porque si ustedes se fijan, este es el nombre con el que se conocen comúnmente y este es el nombre que se les ha puesto sistemáticamente. Entonces pareciera que no existe una relación entre un nombre y el otro y que los nombres son totalmente al azar. Entonces, como para tratar de evitar esta aleatoriedad, se creó un sistema con el que se designa el tipo de ácido de acuerdo a la cantidad de carbonos que tiene. Es decir, este tipo de ácido, por ejemplo, tiene 10 carbonos. Y el número que está después de los dos puntitos significa la cantidad de dobles enlaces que tiene. En este caso, acá estamos viendo que esta se trata de una molécula de 10 carbonos que no tiene dobles enlaces. Entonces ya sabemos que este es un ácido graso de 10 carbonos y que está saturado. Lo mismo con el resto de los ejemplos. Este se trataría de una cadena de 14 carbonos que no está saturada. Bien, ¿qué pasa cuando llegamos a los ácidos grasos insaturados? Aquí ya empiezan a aparecer un poquito de cosas extrañas, ¿verdad? Bien, el primer número, como siempre, significa la cantidad de carbonos que tiene la molécula. De ahí, luego de los dos puntitos, decíamos que iba la cantidad de dobles enlaces que tiene. Entonces significa que esta molécula solamente tiene un doble enlace. Esta letrita C puede ser C o puede ser una T. La C significa cis, como la están viendo acá, cis, o puede ser T de trans. Cuando nos dicen grasas trans, se refiere precisamente a que el tipo de enlace es diferente. Ya vamos a ver eso quizás con un poco más de detalle. Luego de este delta va el número del carbono en el que va la posición de este doble enlace. En otras palabras, si ustedes empiezan a hacer la cadenita, pues este doble enlace lo tendrían que dibujar en el carbono número 9. Pasa lo mismo con el siguiente ejemplo. Se trata de un ácido graso que solamente tiene un doble enlace también en la posición 9. Aquí ya vamos viendo un poquito más complejo. Este se trata de un elemento que tiene dos dobles enlaces dentro de su cadena. Uno en el carbono 9 y otro en el carbono 12. Entonces, si se fijan, esta forma quizás es un poquito más fácil para tratar de definir qué tipo de ácidos son, porque aprenderse el nombre para cada uno tendrían que ser a pura memorización. Entonces, este es quizás un sistema un poquito más internacional para tratar de darle el nombre. Bien, de acá, destacar este de acá, ácido araquidónico. Este ya lo vamos a ir viendo que es bastante importante para el ser humano. Bien, mencionábamos entonces que los ácidos grasos podían ser saturados y que podían ser monoinsaturados o poliinsaturados, pues da la casualidad que el ser humano no tiene las enzimas necesarias para sintetizar los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Esto qué repercusión tiene para el ser humano? Ya que no puede sintetizarlo, tiene que consumirlo a fuerza de una fuente externa. Y estos son los que conocemos como los famosos omega, los omega 3, el omega 6, estos son los ácidos grasos poliinsaturados. De modo que nuestro organismo, al no poder sintetizarlos, debe extraerlos de una fuente externa, es decir, de los alimentos. Bien, estos ácidos grasos también tenemos otra forma de clasificarlos, como esenciales o no esenciales. Los esenciales son aquellos que el humano debe consumir precisamente porque no puede sintetizarlo, es decir, esencialmente debe consumirlos a partir de su dieta. Mientras que aquellos no esenciales significa que el ser humano tiene la maquinaria necesaria, es decir, las enzimas suficientes como para poder sintetizar el resto de los ácidos grasos. En otras palabras, los ácidos grasos esenciales son aquellos ácidos grasos poliinsaturados que el ser humano es incapaz de fabricar por su propia cuenta, de modo que tiene que ingerirlos de otro lado. Pues bien, estos son algunos ejemplos de algunos ácidos grasos esenciales, es decir, aquellos que nosotros no podemos sintetizar, aquellos ácidos grasos poliinsaturados que no podemos sintetizar. Algunos ejemplos de estos, acá tenemos el ácido linolénico y el ácido linoleico. Si se fijan, la diferencia es solamente que uno tiene una N en medio, ¿sí? y este no. Pues bien, ese ácido linoleico es aquel que conocemos como omega 6, mientras que el linolénico con N es el que conocemos como omega 3. Este sería, por ejemplo, el aceite de rosa mosqueta y el aceite de chía o del famoso chan. Entonces, estos dos elementos son los más ricos en ácidos grasos omega 3,
Mientras que el linoleico, si observan el nombre, lino, viene de linasa, que es esta semillita que está acá, y que es la más rica en ácidos grasos omega 6. Entonces de ahí derivó el nombre, linoleico, de linasa. Bien. Acá tengo un apartado un poquito especial, el omega 6. Si se fijan, normalmente cuando ustedes compran alguno de estos compuestos en la farmacia, generalmente vienen combinados el omega 6 y el omega 3. Este omega 6 en particular lo podemos encontrar en el azafrán, en la semilla de uva, en la semilla de amapola, en la semilla de nuez, en la semilla de soya, en el aceite de sésamo, en el aceite de algodón, en el aceite de maíz y en el aceite de girasol. Sin embargo, acá yo les tengo un pequeño consejo. En medida de lo posible, si tienen la opción solamente de consumir omega 3, preferible consumir solamente el omega 3. Y ya vamos a ver por qué. El omega 6 dentro del organismo es un precursor para ciertas sustancias que son proinflamatorias. Es decir, que al consumir demasiado de esto no significa que es que a fuerza nos vamos a inflamar todos, sino que si tenemos las condiciones predisponentes podemos tener mayor cantidad de sustancias inflamatorias dentro del organismo. En otras palabras, tratar de limitar la cantidad del omega 6 y preferir en medida de lo posible el omega 3. Y el omega 3 pues ya lo habíamos visto quizás en la imagen anterior. El problema quizás con los productos de origen natural es que normalmente tienen ambos compuestos, tanto el omega 6 como el omega 3. Bien, ¿cuáles son los beneficios de este omega 3? Ya que lo estamos promocionando tanto, ¿cuáles son precisamente estos beneficios? El primero es que este omega 3 evita que la plaqueta se vaya pegando una con otra. ¿Y esto qué beneficio supone? Pues bien, cuando dentro de nuestras arterias tenemos una placa de colesterol, si las plaquetas se van agregando en esa placa de colesterol, esta placa se empieza a agrandar y a medida que se va agrandando, pues termina tapando la arteria, así que terminamos con un infarto. Así que por eso es una de las razones que a la gente un poco mayor le comienzan a recomendar la aspirina, precisamente para que no se le agreguen las plaquetas a su placa de colesterol que ya tienen en sus arterias. Así que ese es uno de los beneficios. Es un antiplaquetario, un antiagregante plaquetario natural. El siguiente beneficio es que dentro del organismo hace que disminuyan los niveles de triglicéridos, lo cual ya podríamos intuir que corresponde a un beneficio para la salud. Al igual se ha relacionado con un descenso en la presión arterial. Esto no significa que la persona que consume omega 3 va a sufrir de presión baja, pero sí aquellas personas que tienen presión elevada probablemente van a tener una pequeña mejoría en el control de su presión arterial. Entonces, el omega 3 sirve para la salud cardiovascular, para tener un corazoncito fuerte. Bien, acá les estoy comentando yo que por qué prefiero el omega 3 y no el omega 6. Pues bien, ese omega 3 es el que le decíamos que era el derivado de la linasa. Pues bien, el que no era derivado de la linasa, dentro de nuestro organismo se convierte en ese famoso DHA que lo promocionan a veces en las latas de leche para los niños. Si ustedes se han fijado, dice contiene DHA, ¿qué es esa cosa? Bueno, es esto, ácido docohexanoico. Y para lo que sirve es precisamente para ser una de las principales sustancias que sirve para la regeneración de la vaina de mielina en el cerebro. Entonces es bastante importante. Por eso es bastante importante el omega 3. Segundo, el omega 6 dentro de nuestro cuerpo va a ser el precursor para el ácido araquidónico. Ya les había mencionado que este era un ácido bastante importante para el ser humano. Y es precisamente porque es la principal fuente de sustancias inflamatorias dentro del cuerpo. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos un poquito más gráficos. Bien. Ya vimos los ácidos grasos. El ácido graso decíamos que era una sola cadenita. Entonces, si le ponemos acá triacilglicerol, podríamos intuir que se trata de una molécula que tiene 3 ácidos grasos y estaríamos en lo correcto. Son 3 ácidos grasos unidos por una cabecita que como siempre va a ser hidrófila y sus cadenas externas van a ser hidrófobas. Bien, decíamos que este tipo de moléculas eran altos en energía. De hecho, estas tienen más energía que los hidratos de carbono. Ya lo habíamos comentado.
De modo que el almacén que nosotros tenemos energéticamente a partir de la grasa permitiría que nosotros sobreviviéramos por semanas sin consumir alimento. De modo que somos una gran reserva energética dentro del organismo. De hecho, quizás el promedio son para 7 semanas, al menos en una persona promedio. 7 semanas sin comer. Obviamente no estoy recomendando esto principalmente porque a partir de la degradación se van a producir algunos compuestos que no son tan favorables para el organismo. Sin embargo, si estamos diciendo que en medida de que nosotros no tuviésemos alimento por varios tiempos, pues la reserva que está dentro de nuestro organismo funcionaría por lo menos para mantenernos con vida por un tiempo. Bien. Estas grasas podríamos clasificarlas como simples o mixtas, pero ya vamos a ir viendo. Decíamos entonces que una cadena de triacilglicerol tiene una cabecita que es hidrófila, que esta es igual para todos los triacilgliceroles. La diferencia entre ellos es que cada una de sus cadenas, que normalmente se denominan como R1, R2 y R3, si son iguales, se denominan como grasas simples, mientras que si estas cadenas R1, R2 y R3 tienen ácidos diferentes, se tratan de grasas mixtas. Entonces, ¿cuál es el relleno? Es decir, ¿qué es lo que va en el resto de esta cadena? Aquellos ácidos grasos que vimos al inicio, todas aquellas cadenas ya pueden ser de 12, de 18 carbono. Esas son las cadenitas que van acá. Entonces, una cadena de triacilglicerol son 3 unidades de ácidos grasos que están unidas por una cabecita hidrófila, ¿sí? Bien. Otra de las características, pues ya hemos visto, quizás podríamos reconocerlo, cuál de estas dos sustancias se trata de una grasa saturada y cuál de estas dos se trata de una grasa insaturada, porque tienen una característica bastante peculiar. Estábamos hablando, este es el aceite de oliva, y este lo vemos que a temperatura ambiente se encuentra en un estado líquido, mientras que la margarina normalmente, sobre todo si no hace mucho calor, se encuentra en un estado sólido, por lo menos más compacto, ¿sí? Al menos más compacto que el aceite de oliva. Y esto se trata porque normalmente las grasas insaturadas a temperatura ambiente suelen estar en estado líquido, mientras que las grasas saturadas suelen encontrarse en estado sólido. Por ejemplo, la manteca proveniente de los animales generalmente se encuentra en estado sólido, o por lo menos como en forma de masa. También es posible pasar una sustancia de insaturada a saturada. ¿Y cómo hacemos eso? Si sabíamos que la molécula insaturada se caracterizaba porque había un doble enlace, pues lo que hacíamos era llenar ese sitio de ese doble enlace con hidrógeno. Y ese proceso se llama hidrogenación y es el proceso que se utiliza para fabricar la margarina, por ejemplo, sobre todo la margarina que la hacen a partir del aceite de palma. El aceite de palma a temperatura ambiente se encuentra en estado líquido, pero para hacerlo que sea compacto y que sea como una masita un poco más sólida, pues se le agrega hidrógeno para que éste se endurezca. ¿Qué ocurre durante este proceso? Puede ocurrir que aquel enlace que conocíamos como cis se convierta en trans, pero ¿qué es esto de trans? Bien, cuando tenemos una cadena larga de ácidos grasos, normalmente el doble enlace suele alinear sus cadenas hacia el mismo lado. Si se fijan, aquí el resto de las cadenas están hacia el mismo lado. Si acá tuviésemos, por ejemplo, una cadena un poco más larga, esta cadena se seguiría extendiendo hacia aquí abajo. Lo mismo esta otra cadena. En otras palabras, ambos extremos que están en el doble enlace irían hacia el mismo lado, es decir, ambos están ya sea o hacia abajo o los dos hacia arriba. Sin embargo, cuando hablamos de trans significa que uno de los elementos se encuentra para abajo y otro se encuentra para arriba. Y ustedes dirían, bueno, esto técnicamente se trata de la misma cosa, estamos hablando de un isómero, ¿sí? Un isómero no tiene mayor diferencia entre sus componentes, sin embargo, esta forma característica resulta más perjudicial para la salud cardiovascular. De hecho, esta grasa, al ser un poco más dura que la otra, pues es bastante importante en la patogénesis de las placas de colesterol que terminan causando el infarto a miocardio. Entonces, por eso es conveniente evitar estas grasas trans.
Otro de los pequeños detalles es que al calentar las grasas, si sabemos que las utilizamos para freír, que es lo más común, pues bien, al alcanzar esas temperaturas elevadas es probable que este enlace doble se convierta en un enlace trans. En otras palabras, hay dos formas de convertir en un enlace trans. Una es friendo las cosas y la siguiente es hidrogenando las mantecas o los aceites en todo caso, ¿verdad? Que los convertimos en manteca. Y ese es el proceso por el cual se conforman las mantecas y esto es dañino para la salud cardiovascular. Bien. Las grasas también tienen otro tipo de función. Decíamos que sirven como un almacenamiento energético, pero también en el ser humano y también de hecho en los animales, sobre todo los mamíferos, sirve como una fuente de calor. Mencionábamos que hay dos tipos de tejido. Uno que es el tejido adiposo claro y el otro que es el tejido adiposo pardo, que es quizás un poquito más relleno, se ven un poco más las estructuras de los núcleos que en el resto del tejido graso. Bien, estos aparte de que sirven como una fuente de almacén de energía, sirven como una fuente de calor. Quizás lo recuerden de una de las últimas clases de la fosforilación oxidativa. Decíamos que la energía, en lugar de convertir ATP, lo que podíamos hacer era generar calor. Bueno, a partir de ese metabolismo de las grasas del tejido pardo, se obtiene precisamente calor evitando la síntesis del ATP. Otra de las características importantes es que funciona como un aislamiento térmico, sobre todo para aquellos animales que viven en condiciones de frío un poco más que las de nuestro clima, de nuestro agradable San Pedro Sula. También si ustedes observan, por ejemplo, el tejido subcutáneo de una persona que vive en Alaska, en Rusia, en zonas que son nevadas, van a observar ustedes que la capa de grasa subcutánea es más gruesa que la de una persona que vive en el trópico. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, nosotros no necesitamos un aislamiento para la nieve, no tenemos nieve acá. Entonces simplemente esta capa es más delgada en nosotros que en el resto de las personas, por ejemplo, que viviesen en un lugar con frío. Sin embargo, cabe destacar que quizás la capa de grasa que corresponde a la mayoría de los latinos o a la población que vive en los trópicos, también hay que atribuir el tipo de alimentación que tienen. En otras palabras, si bien nosotros nos salvamos geográficamente de tener una capa de grasa un poco más grande, la alimentación del latino quizás no favorece mucho para eliminar esa grasa rebelde que se encuentra en el organismo, o por lo menos la que se encuentra en el tejido subcutáneo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, ustedes van y salen a la calle, ustedes van a encontrar en varias esquinas puestos de comida que tiene grandes cantidades de aceites o de mantecas. De modo que la dieta en general del latino o del caribeño es bastante, para empezar, diabetogénica y colesterologénica. O sea que hace que se nos aumente tanto el azúcar como el colesterol por el tipo de alimentación que tenemos. Bien, se trata de un eficaz almacén de energía por dos razones. La primera es que los lípidos se oxidan en menor medida que los carbohidratos. Entonces son capaces de liberar más energía. Y aquí está más o menos la comparación. A partir de 1 gramo de grasa se pueden obtener 38.9 kilojoules, que es más o menos el equivalente a 9 calorías. Mientras que a partir de un carbohidrato por gramo es el equivalente a 17.2 kilojoules, que es el equivalente más o menos a 4 calorías. En otras palabras, más energía a partir de una grasa que de un carbohidrato. Y que casualmente se venía en el examen también. Muy bien. Así que este concepto pues ya lo conocen. El otro concepto importante es que el volumen de la grasa abarca menos espacio que el glucógeno. Entonces nosotros en un espacio más reducido podemos obtener mucha más energía que a partir de un carbohidrato. Una cadena de glucógeno quizás tenga este tamaño de esta ruedita de acá y una ruedita de grasa tiene quizás un tamaño menor que esto y almacena más energía que esto. Entonces el cuerpo tiene un mecanismo que es tratar de buscar aquello que le conviene más y aquello con lo que gasta menos energía. De modo que el organismo en medida de lo posible va a tratar de almacenar la grasa. Así que somos máquinas almacenadoras de grasa. Y el otro, recordar
que estos elementos grasos se tratan de elementos que son hidrófobos. Bien, otra de las propiedades que tienen estas grasas o estos aceites es que al agregarle ya sea óxido de sodio o óxido de potasio, hidróxido de potasio o hidróxido de sodio a una grasa, esta se convierte en un jabón. Esos son los famosos jabones que utilizamos para bañarnos. Y precisamente esa capacidad que tienen de convertirse en jabón los hace un producto de limpieza indispensable. Recordemos que las grasas son capaces de disolver otras grasas, de modo que con este método, al convertirlo en jabón, los jabones son efectivos arrancagrasas, ¿sí? Otro de los aspectos importantes es que durante la formación de los jabones va a haber liberación de espuma y esta espuma se forma precisamente por la precipitación de estos minerales, sobre todo cálcicos que se encuentran a veces en los compuestos. Bien, ¿cómo se forman entonces estos jabones? Decíamos entonces que a una molécula de grasa le agregábamos el hidróxido de sodio. Entonces, este resto de sodio se iba a adicionar a cada una de estas cadenas del ácido graso y iba a dejar por aparte el glicerol. Ese glicerol que habíamos visto anteriormente en la ruta de la glucólisis, este glicerol. Bien, con el resto de las cadenas cada una se va a ir uniendo a un elemento de sodio y este elemento va a ser el jabón, de modo que obtenemos jabón y glicerol. En ese caso, 3 moléculas de jabón y 1 de glicerol. Pues hablando un poquito de las curiosidades y de la historia, quizás antes sin saber las personas cuál era el mecanismo per se por el que ocurrían estas reacciones, ya habían descubierto los jabones, los fenicios, hace más de 3000 años. Fueron los primeros en fabricar jabón y en comercializarlo. Y ya sabían que este servía para arrancar la grasa de las cosas. No sabían cuál era el fundamento bioquímico, sin embargo ya lo fabricaban. Lo mismo que hablábamos de la fabricación del vino o del pan. Bien. Entonces, ¿qué propiedades tiene el jabón? Si decimos que es un derivado de la grasa, pues decíamos que las grasas son solubles en otras grasas. De modo que cuando utilizamos ese famoso jabón que dice que es arranca grasa, lo que estamos utilizando es grasa para arrancar grasa, básicamente. Entonces, cuando utilizamos este jabón, recordemos que esta estructura tenía en el extremo una cadena que era hidrófila, ¿sí? Pues bien, el extremo que sea hidrófobo iba a adherirse a la grasa, mientras que el resto hidrófilo iba a agregarse con el agua. De modo que los jabones son excelentes para quitar la grasa, por ejemplo, de los platos, que ya sabemos el uso, o como detergentes. Precisamente por esa capacidad que tienen de adherirse con su colita hidrófoba a la grasa. Y este proceso por el que estas moléculas de jabón atrapan una grasa se conoce como emulsificación. Hay otras sustancias que funcionan como emulsificantes. Una de estas es la famosa lecitina. Si ustedes lo han escuchado, es un producto que lo promocionan bastante, sobre todo para la pérdida de peso, y es precisamente porque la lecitina es capaz de atrapar otras moléculas de grasa. Sin embargo, cabe destacar que esto no significa que al consumir lecitina ustedes van a dejar de almacenar grasa, simplemente que la grasa que está dentro de su alimentación va a ser probablemente con menor facilidad absorbida. En otras palabras, para lo que serviría es para absorber un poco menos de grasa de la comida. Bien, otra de las características son las ceras. Las ceras se forman cuando una cadena se combina con un alcohol. Con una cadena de ácido graso se combina con un alcohol. En este caso, uno de los extremos es un ácido graso, mientras que el otro extremo de la cadena es un alcohol. Una característica importante es que estos elementos son totalmente insolubles en agua. ¿Y en qué vamos a encontrar estas ceras? Pues lo podemos encontrar en 2 aspectos principales. Una, el plumaje de las aves, si ustedes lo han observado, es bastante brillante. Y la otra es en algunas hojas de las plantas. Si ustedes se han fijado, normalmente algunas hojas de las plantas, sobre todo aquellas que son muy brillantitas, y ustedes les agregan una gota de agua, la planta no la absorbe, sino que el agua se desliza por completo en esa hoja. Bien, eso significa que esta planta en particular en su membrana tiene grandes cantidades de cera.
Y como ya vamos quedándonos por la hora, podemos terminar hoy y el resto lo terminamos de ver mañana. Así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. ¿Alguna duda? ¿Algo que no quedara muy claro? ¿Algo que quisieran agregar? ¿Algo que quisieran preguntar? ¿Ninguna pregunta? ¿Quedó claro por el momento? Todo claro, doctora. Sí, sí quedó claro, doctor. Bueno, si se fijan, vamos a tratar de llevar más o menos la misma temática por el momento, ¿verdad? Si hay alguna duda, pues siéntanse siempre con la libertad de hacer las preguntas en el momento, sobre todo cuando lo voy diciendo, que es quizás cuando tenemos en la pantalla algo con que ejemplificar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, no tengan miedo en hacer preguntas, que el objetivo es que la información quede clara para ustedes, ¿verdad? Entonces, sin más que agregar, pues nos veríamos mañana. Y por el momento, disfruten que no hay